Ruth, Saúl, comenzamos. Hola Ruth, Saúl, Profesor. comenzamos, ¿sí? Sí, ya Sí, profesor. solo somos dos integrantes, profesor, no hay problema, ¿verdad? Ya. Voy a mostrar mi pantalla, ¿ya? A ver. A ver, chicos, por favor, me confirman si se ve. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profesor, sí se ve. Ya. Dinámico como siempre, ¿no? Sí, Sí, sí. ya está. Bien, este tema ya lo iniciamos el día domingo en nuestro encuentro, ¿no? Entonces vamos a continuarlo y terminarlo. El tema es las nubes y su clasificación. Bien, definición de nubes. A ver, Saúl, por favor, ¿me ayudas con la lectura? Sí, profesor. Definición de nubes. Consiste en un conjunto visible de diminutas gotas de agua o cristales de hielo en suspensión en la atmósfera. Ya, muy bien. Sigue. Es un fenómeno natural hidrometeoro. Claro. Ya. No está Entonces, compuesto. de la definición que has dicho, dice, consiste en un conjunto visible de diminutas gotas de agua o cristales de hielo en suspensión en la atmósfera. Entonces, con esta definición, dejamos de lado aquella idea que podríamos tener acerca de que las nubes son masas gaseosas que se encuentran a cierta altura, ¿sí? Las nubes no son vapor de agua, las nubes no son vapor de agua, ¿ya? Entonces ahí tiene la imagen de una nube, un hidrometeoro, un fenómeno natural, ¿ya? Y como verán, no está compuesta por vapor de agua. Aunque sí hay agua, ¿no? Pero ¿en qué fase, Saúl? Está en pequeñas gotas, profesor, o si no, también puede estar en diminutas. Claro, eh, o sea, sí hay agua, ¿no? Pero claro, no en vapor de agua, es el detalle, ¿no? ¿Ya? claro. Como bien mencionó usted, el vapor de agua no es visible a la vista humana, ¿no? Claro. Ahora, estas diminutas gotas de agua tampoco serían tan visibles, lo que pasa que como están juntas, no son dos, no son tres, son miles, tal vez millones, ¿sí? Entonces, juntas ya se les ve de esa manera, ¿sí? Son cristales de hielo, son partículas muy pequeñas de hielo, ¿no? En suspensión. Bien, entonces, continuamos. El vapor de agua es menos denso que el aire. El vapor de agua es invisible al ojo humano. Si esto fuera netamente vapor de agua, simplemente no lo veríamos, ¿ya? Bien, entonces, y las nubes están en fase sólida y líquida, ¿no? O sea, curiosamente a lo que pensamos el común de las personas, estas nubes, pues no son vapor de agua a cierta altura, es agua, sí, es agua, claro, pero en fase líquida o en fase sólida, ¿ya?
Entonces, continuamos. Formación de las nubes. La señorita que estaba presente, hola, Sí, profesor. por favor lee. Formación de nubes. Las nubes se forman cuando el vapor de agua se condensa o sublima en pequeñas gotas de agua o cristales de hielo sobre núcleos de condensación, congelación en la atmósfera, formando un conjunto visible. Ya. Entonces, las nubes del tema del cual estamos hablando, ¿no? Se forman cuando el vapor de agua se condensa o sublima en pequeñas gotas de agua o cristales de hielo sobre núcleos de condensación, congelación en la atmósfera, formando un conjunto visible. Entonces, aquí se da el fenómeno de la condensación. Cuando una sustancia pasa de la fase vapor a la fase líquida, ese fenómeno se conoce como la condensación. Entonces, las nubes se forman cuando el vapor de agua se condensa, ¿sí? O sublima. Sublimación quiere decir que la masa de vapor puede pasar directamente a sólido sin pasar por líquido, ¿ya? Entonces, el vapor de agua se puede condensar o se puede sublimar también, ¿no? Ya en pequeñas gotas de agua o cristales de hielo. Pero todo esto ocurre sobre núcleos de condensación. Los núcleos de condensación son partículas o micropartículas que se encuentran a ciertas alturas. Entonces, cuando este vapor de agua se encuentra con estas micropartículas, con estos núcleos, entonces se inicia el proceso de la condensación y la congelación, ¿ya? Y una vez que se da ese proceso de condensación o congelación, bueno, pues simplemente se hace visible. Lo que no podíamos ver se hace visible, ¿ya? Bueno, ahí tienen ustedes, ¿sí? El vapor de agua se entiende con una humedad relativa del 100%, ¿sí? Y entonces a esto le sumamos una partícula, un núcleo de condensación, entonces se procede a la condensación o a la sublimación. Y ahí aparecen las gotitas de agua y los cristales de hielo, ¿ya? Bueno, se entiende pues que las gotas de agua se encuentran a una mayor temperatura que los cristales de hielo, ¿no? ¿Ya? Para la formación de nubes, entonces, ¿qué cosa será necesario siempre, ¿no? Para que se pueda generar o formar una nube, ¿qué cosa debemos tener? Con todo lo que hemos explicado en estas dos diapositivas, esos requisitos, ¿no? O elementos necesarios para que se forme una nube sería vapor de agua. Si no hay vapor de agua, no podríamos tener la nube, ¿ya? Enfriamiento, tiene que haber un proceso de enfriamiento, es decir, una disminución de la temperatura y núcleos de condensación, ¿no? Esos tres elementos son vitales para que pueda formarse una nube, ¿ya? Bien, continuamos. Las nubes se forman cuando el vapor de agua se condensa o sublima en pequeñas gotas de agua o cristales de hielo sobre núcleos de condensación, congelación en la atmósfera, formando un conjunto visible. Bueno, este proceso lo vamos a analizar de la siguiente manera. A ver un ratito. Ya. Ya, a ver, me acompañan, por favor. ¿Ya? En la atmósfera nosotros encontramos, ¿no? Una masa gaseosa que se conoce con el nombre de aire, ¿no? Esa masa gaseosa que nos rodea se llama aire.
Bueno, también le decimos atmósfera, pues, ¿no? Ya, esta masa gaseosa conocida como aire, ¿ya? Miren, tengo acá una cierta porción de aire. Digamos que 1 metro cúbico de aire. 1 metro cúbico de aire y lo tengo a una temperatura de 30 grados Celsius. Entonces, repito, tengo 1 metro cúbico de aire y ese metro cúbico de aire se encuentra a 30 grados Celsius. ¿Sí? Bueno, para 1 metro cúbico de aire, chicos, para 1 metro cúbico de aire, nosotros podemos calcular la capacidad, la capacidad que tiene este aire de recibir o recepcionar cierta masa de humedad. ¿Ya? Miren ahí. ¿Ya? Entonces, decimos, nosotros tenemos una capacidad de albergar de 28 gramos, ¿sí? Tengo aquí una capacidad para recepcionar de 28 gramos. Pero resulta que de esa capacidad que yo tengo de recepcionar 28 gramos, solamente tengo 8 gramos de agua. 8 gramos de agua. Entonces, en esta circunstancia, yo defino qué cosa es la humedad relativa. ¿Qué cosa es la humedad relativa? La humedad relativa se entiende, chicos, como la parte o porcentaje, ¿sí? Que esa masa de agua está presente en su volumen total. Por ejemplo, aquí, lo total que puede recepcionar este metro cúbico de aire es de 28, ¿correcto? ¿Ya? Pero resulta que yo no tengo 28 gramos de agua, yo solamente tengo 8 gramos, ¿sí? 8 gramos. Entonces no he cubierto, ¿no? Digamos así, el aforo total, ¿no? El espacio que yo tengo para ocupar, bueno, pues no se ha ocupado por completo. Solamente tenemos 8 gramitos, nada más. Puedo llegar a 28, pero no tengo 28 y solamente tengo 8 gramitos. Entonces la pregunta del millón es esta, ¿no? Estos 8 gramos, ¿qué porcentaje representa de este total? Para ello, hacemos una división sencilla, 8 entre 28, lo multiplicamos por el 100% y eso nos da 29%. 29%. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de humedad relativa. ¿Ya? Saúl, hola. Sí, profesor. Verifica el término humedad relativa. ¿Es correcto? Sí. Es Me la dio, división entre 8 y 28, ¿correcto? sí, 8 entre 28 por 100. Me dio 28,57. Claro, lo redondeamos, Claro, 29 sería. 29%. ¿Está claro? Sí. Ya. Este concepto es vital porque si entendemos este término de humedad, vamos a entender cómo así se generan las nubes. ¿Ya? Dice, bueno, este párrafo es el mismo, yo lo mantuve. A mí me importa el ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre si tengo el mismo metro cúbico de aire, ¿sí?
miren chicos, tengo el mismo metro cúbico de aire, ¿ya? Pero la temperatura a la cual se encuentra este metro cúbico de aire no es igual, sino es 20. Hace un ratito, la temperatura, ¿cuánto era? 30 grados. Todo este caso se analizó a 30 grados, ¿ya? Y ahora tenemos un metro cúbico de aire también, pero lo tenemos a 20 grados. A 20 grados. ¿Está bien? Entonces, si estamos a 20 grados, aquí hay un cambio que se va a generar. El aforo, como decía hace un rato, ¿no? La capacidad total que se puede permitir ya no va a ser como hace un rato lo tenía, creo que era 28. Ahora, ese volumen, esa masa que se puede recepcionar es de 15 gramos, ¿no? Pero ¿cuánto tenemos nosotros? Nosotros tenemos 8, ¿sí? Ahora, 8 gramos, ¿cubre el total de los 15? No, no lo cubre, pues, ¿no? Entonces decimos que la humedad relativa, en este caso, a ver cómo sería, señorita. Hola. Sería la división, profesor, de 8 gramos entre 15 por 100. ¿Y eso cuánto sale? 53. Claro. Creo que estamos bien, ¿no? Estamos bien, ¿no, chicos? ¿Ya? Profe, entonces la humedad relativa en este caso es mayor, porque los 8 gramos ya están, no han copado el total, pero ya más de la mitad, ¿no? Por eso la humedad sale el 53%. Ya, siguiente ejemplo. ¿Y qué pasa si la temperatura disminuye a 10 grados? Si la temperatura baja a 10 grados, el mismo metro cúbico de aire que teníamos hace un rato, ¿sí? Bueno, ya no permite una masa de 28 ni de 15. Lo máximo que permite es 8 gramos. Y justo nosotros teníamos 8 gramos de agua, ¿correcto? Y entonces, ¿qué cosa apreciamos aquí? Que justo los 8 gramos copan por completo el espacio de los 8 gramos. ¿Me captan? Entonces, en este caso, a ver quién me ayuda, ¿cuál sería la humedad relativa? Saúl. Sí, profesor. Sería, bueno, me bota según la calculadora 100, profesor. Claro, pues, ahora sí ya se copó todo, ¿no? Uy, lapsus ahí. Qué pena. Lapsus, hay un error, ¿sí? Sí, sí. Ya. En este caso, la humedad es del 100%. La humedad es del 100%. Y cuando llegamos a esa situación, ¿qué se dice? ¿Qué se establece? El vapor de agua solo se condensará cuando el aire esté saturado. O sea, importa mucho este concepto, ¿ya? Cuando la humedad la humedad relativa es del 100%, decimos que el aire se ha saturado. El aire se ha saturado, ¿sí? La cantidad de agua que está presente en ese metro cúbico de aire lo ha ocupado todo. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces ahí se dice humedad relativa 100% y estamos diciendo que el aire está saturado. ¿Correcto? Ahora, el enfriamiento es el mecanismo que permite alcanzar la saturación. El enfriamiento es el mecanismo que permite alcanzar la saturación. Si usted se ha dado cuenta en estos 3 ejemplos, el primer ejemplo, la temperatura era ¿cuánto? ¿Cuánto era la temperatura, chicos? 30, profesor. 30, ¿sí? Y eso cambió
En ese caso la humedad era 29% y eso cambió cuando la temperatura pasó a 20 y ahí la humedad salió 53. Cuando la temperatura pasó a 10, ¿no? La humedad relativa pasó a 100%. Entonces se da cuenta usted que en la medida que la temperatura disminuye, es decir, hay un proceso de enfriamiento, entonces pues estamos a punto de llegar a la saturación y cuando se llega a la saturación, el vapor de agua se condensa, ¿ya? Ya, seguimos con el ejemplo formación de nubes. Ya, al disminuir la presión, el aire se expande y disminuye su temperatura. ¿Ya? A ver, al disminuir la presión, el aire se expande y disminuye la temperatura. Ahí tienen, ¿ve? ¿Ya? Cuando la presión, en este caso la presión atmosférica disminuye, bueno, pues una cierta masa de aire, ya, una especie de globito de aire, bueno, entonces este se expande, ¿no? Este aire se expande. Y de la mano de esa disminución de la presión, bueno, la temperatura disminuye, ¿ya? A esto se le conoce como enfriamiento adiabático. A este proceso se le conoce como enfriamiento adiabático. ¿Ya, chicos? ¿Ya? A ver, una pregunta. Al disminuir la presión, el aire se expande y disminuye su temperatura. Ya, cuando hablamos de la atmósfera, ¿sí? ¿En qué circunstancia la presión disminuye? ¿Cuando hay un ascenso o cuando hay un descenso? Ese tema lo hemos hecho, chicos, y creo que también ha venido en las evaluaciones. Cuando usted se eleva, usted viaja, ¿no? Ahora por Semana Santa que todo el mundo viaja, la mayoría viaja, ¿no? Llegas, digamos, te vas a la Sierra Central, pasas por Chosica. ¿En Chosica la presión es mayor o menor? La presión atmosférica, obviamente, ¿no? Sigues avanzando, ya estás por Corcona, creo, ¿no? De ahí sigue Matucana, San Mateo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando llegamos a esos lugares? ¿La presión es mayor o menor? Eso lo hemos visto, chicos. La presión disminuye, la presión se aminora, ¿sí? Cuando ascendemos, la presión disminuye. Y estamos aquí recordando física o química, cuando la presión disminuye, pues este aire se expande y también su temperatura disminuye. ¿Cómo se le llama a este proceso? Enfriamiento adiabático, ¿ya? Bueno, entonces, esto ocurre cuando la presión disminuye. ¿Y cuando la presión disminuye? Cuando te elevas, pues, cuando hay ascensos. Sube 100 metros, 500 metros, 1000 metros, 2000 metros, 5000 metros, ¿no? Ahí vas a visualizar este proceso. Al aumentar la presión, el aire se comprime y aumenta su temperatura. Todo lo contrario a cuando disminuimos la presión. Si disminuimos la presión, el aire se incrementa, se expande. En cambio, si nosotros aumentamos la presión, entonces este aire se comprime y su temperatura va a aumentar. Ahí lo tienen, ¿ve? Se redujo esta masa, esta especie de globo de aire, se ha reducido porque la presión ha aumentado y al aumentar la presión, pues la temperatura también, chicos. A este proceso
A este proceso se le conoce como calentamiento adiabático. Calentamiento adiabático. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Calentamiento adiabático. Al otro era enfriamiento adiabático. Entonces tenemos aquí dos casos, ¿no? Enfriamiento adiabático y calentamiento adiabático. Continúo. Ahora, en la atmósfera, la presión atmosférica disminuye con la altitud. Es lo que te comentaba hace un rato, pues, ¿no? Si usted está ahorita al nivel del mar, bueno, la presión es una atmósfera. Pero si nosotros nos elevamos 100, 200, 500 metros, 1000 metros sobre el nivel del mar, bueno, la presión va a ser menor. La presión atmosférica es menor. Y así, te sigues elevando, menor, te sigues elevando, menor, menor. ¿Ya? Bien. Y entonces vamos a analizar qué ocurre cuando una especie de globito de aire, ¿sí? Una masa de aire, ahí lo tienen como una esferita, mire, ¿no? Ahí está, ¿ya? Esa masa de aire se eleva. Lo dijimos hace un rato, si se eleva, la presión atmosférica disminuye, entonces se expande, ¿no? Ahí lo tiene más gordito, más ancho, ¿sí? Y entonces, cuando una parcela de aire asciende, esta se expande y se enfría adiabáticamente. Se expande y se enfría adiabáticamente. Todo lo contrario ocurre si el proceso es de descenso, si el proceso es de bajada. Ahí más bien, miren ustedes, ese globito de aire que estaba arriba, ¿no? Desciende y al descender está más pequeño, se comprime, ¿no? A ese globito, ¿no? También le vamos a decir parcela, una cierta porción, una cierta parcela de aire que desciende. Esta se comprime y se calienta adiabáticamente, ¿ya? Bien, el ritmo al cual se enfría o calienta una parcela de aire adiabáticamente dependerá de si ésta se encuentra saturada o no. Creo que ya avanzamos con el concepto de saturación y por eso que ahora combinamos los dos conceptos. Formación de nubes. A ver, chicos, aquí, por favor, mucha atención, ¿ya? A ver cómo nos va. ¿Qué es lo que les estoy mostrando? A ver, Saúl, a ver, así es sencillo. ¿Qué cosa estoy mostrando en este momento en la pantalla? Bueno, por lo que entiendo, profesor, son altitudes. Claro, claro, así es sencillo. Ahí está la superficie, carambas. Ahí está la superficie, nivel del mar, 0 metros o 0 pies. Aquí está en pies, ¿ya? Y bueno, como tú dices, profe, llegamos a una altura de 1000 pies, 2000 pies, 3000 pies. ¿Está bien? ¿Ya? Vamos a ver qué ocurre para que la nube se forme, para que la nube se empiece a formar. Recuerde que la nube se forma cuando el vapor de agua se condensa o se sublima. Al condensarse o sublimarse aparecen gotitas de agua y cristales de hielo, ¿ya? Eso es lo que quiero ver, cómo es que eso ocurre. Y entonces, por eso primero les estoy mostrando, ¿no? Un diagrama donde se ve la atmósfera a ciertas alturas, 1000, 2000, 3000 pies. ¿Estamos, chicos? ¿Ya? Empezamos. Ahí tengo en la parte baja una ¿qué? A ver, eso ya lo expliqué hace un rato. Esa bolita es una porción de aire. Ese globito, si quieres, es una porción de aire. Y se le dice parcela de aire. ¿Estamos, chicos? ¿Ya? Ahí tengo mi parcela de aire. Bueno, esa parcela de aire se encuentra ¿a qué temperatura? Ahí lo tienes en el interior de la bolita.
a 19 grados. ¿Está bien? A 19 grados. Y entonces voy a hacer el análisis. Esta porción de aire a 19 grados, ¿sí? Corresponde a 1 metro cúbico de aire. O sea, la parcela de aire es de 1 metro cúbico de aire. Entonces, para ese metro cúbico de aire, ¿no? ¿Cuál será la máxima capacidad de vapor de agua que puedo contener, que se puede tener? Ahí lo tiene. Ese metro cúbico de aire, lo máximo que puede recibir o recepcionar es de 14 gramos. ¿Está bien? 14 gramos. El aforo. Ahí está, el aforo. 14 gramos. ¿Ya? Bueno, resulta que nosotros no tenemos 14 gramos de agua, sino simplemente tenemos 8. ¿Ya? Recuerda que estos 13 gráficos estamos a 19 grados. ¿Ve? ¿Ya? Y entonces, en ese metro cúbico de aire, que tiene una capacidad máxima de 14 gramos, tenemos ¿cuánto de agua? 8 gramos. 8 gramos nada más. 8 gramos. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto es la humedad relativa? Señorita. 57, profesor. 57. Muy bien. Bueno, yo puse 56. Ahí estamos, ¿ya? 56%. La humedad relativa es 56%. Bueno, en esta circunstancia, el vapor de agua sigue siendo vapor de agua. ¿Está bien? ¿Ya? Sigue siendo vapor de agua y bueno, pues no se forma la nube, no hay nube, pues. ¿Está bien? Ya. Pero ¿qué ocurre? Ya, un ratito. Este 56% es cuando esa parcela de aire está a 19 grados y eso ocurre en la superficie. Se percató, ¿no? A nivel del mar, ¿sí? En la superficie. Entonces tenemos que a nivel del mar la humedad relativa es del 56%. ¿Estamos, chicos? 56%. Ahora, hay que recordar que el gradiente de temperatura en estos niveles es de 3 grados por cada 1000 pies. Es decir, usted se eleva 1000 pies, ¿sí? Se eleva la temperatura. A ver, chicos, ¿aumenta o disminuye? Disminuye, Chicos, profesor. disminuye, cada vez es más frío, ¿sí? Pero esa disminución está ya calculada y se ha determinado que por cada 1000 pies el descenso de temperatura es de 3 grados. ¿Está bien? Es decir, si estoy al nivel del mar y al nivel del mar la temperatura es 19, como acá dice, 19, yo me elevo 1000 pies, la temperatura ¿cuánto va a ser? A ver quién se dio cuenta. 16, profesor. 16. Usted se eleva 1000 pies más, ¿cuánto sería? Ya pues, chicos. 13, profesor. 13. 1000 pies más, 10. Y así, ¿no? Ese es el gradiente de temperatura, pues. ¿Sí? Ya, entonces vuelvo, profesor, pero al nivel del mar la temperatura es 19 y hemos hecho los cálculos, la humedad relativa sale 56. Y si estamos al 56%, este aire no está saturado. Y si el aire no está saturado, no hay presencia de nubes. ¿Ya? Bueno, ahora voy a entender de que esta esferita de aire, ¿sí? Esta parcela de aire se elevó. Por alguna razón se elevó. Subió. ¿Y ahora a qué altura se encuentra, chicos? Ya no estoy en el piso, ya no estoy en la superficie, ya me elevé. Estoy a 1000 pies, ¿sí? Si estoy a 1000 pies,
La pregunta del millón, ¿seguiremos a 19 grados o habrá disminuido? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya pues, chicos, colaboren con la clase, por favor. ¿Ya? A ver, ya, de nuevo. Al nivel del mar, la temperatura es 19. Y ahí la humedad me ha salido 56. Si esta parcela de aire, se eleva, ya estoy a 1000 pies, ¿ah? Ya estamos a los 1000 pies. Pregunta, ¿la temperatura seguirá siendo 19 acá? No, La profesor. temperatura es menor. Sí. La temperatura es menor. ¿Cuánto menor? Bueno, pues nosotros habíamos dicho, según el gradiente, disminuye 3 grados por cada 1000 pies. Entonces yo entiendo que si acá hay 1000 pies, la disminución de temperatura es de 3 grados. Entonces arriba tiene 16 grados. ¿Está bien? Y obviamente la parcela de aire, la porción de aire, chicos, a ver, ¿se ha comprimido o se ha expandido? Eso lo vimos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Cuando la presión atmosférica disminuye, se expande, ¿no? Si tú te elevas 1000 pies, la presión atmosférica es menor. Entonces, esta masita de aire, esta parcela de aire se expandió. ¿Está bien? ¿Ya? Hay menor presión, hay mayor volumen y hay menor temperatura. ¿Ya, chicos? En estas circunstancias, a ver qué ocurre. Profe, pero nosotros tenemos 1 metro cúbico de aire. O sea, nosotros empezamos abajo con 1 metro cúbico de aire. Bueno, arriba seguimos con 1 metro cúbico de aire. ¿Estamos, chicos? Y ese metro cúbico de aire, si nosotros nos guiamos del ejemplo anterior, bueno, pues ocupaba 14, el máximo aforo era de 14 gramos. Y nosotros teníamos de vapor de agua 8 gramos nada más, profe. ¿Está bien? Cuando todo esto era a 19, resulta que yo hice la división y eso me salió 56%. Pero resulta, profe, que ya no estoy a 19. ¿A cuánto estoy ahora? Acá abajito, mire. ¿A cuánto estamos ahora, chicos? A 16 grados. A 16. Ya no, 19 era abajo. Si ya subí 1000 pies, la temperatura es 16, 3 grados menos. Y entonces a 16 grados esto ya no se cumple. Esto ya no se cumple. Este aforo total, esta capacidad máxima de recepción ya no es 14, sino ¿cuánto es? Mire, ve, 11,5. Es menor. ¿Está bien? Pero nosotros tenemos 8 gramos de vapor de agua. Bueno, profe, entonces si estamos a 16 grados, la temperatura ha disminuido, la capacidad de albergue es menor, ya no es 14, va a ser 11,5 y nuestra cantidad de agua es la misma, eso se mantiene, 8 gramos. Bueno, a ver quién me ayuda, ¿cuánto sería la humedad relativa en este caso? ...69.56, o sea, redondeando 70, profesor. Uy, ¿por qué me ha salido menos a mí? He cometido algún error seguro de cálculo. A ¿Está ver, bien? ¿Ya? Pero ahí estamos cerca, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, profe, la humedad relativa es mayor. La humedad relativa, al habernos elevado 1000 pies, la humedad relativa es mayor. ¿Sí? Y entonces voy diciendo, la humedad relativa abajo, profe, abajo era 56. A 1000 pies ya no, ya, es 68. Aumentó la humedad relativa. ¿Estamos, chicos? ¿Ya? Y ahora, nosotros seguimos analizando esta gráfica, pues. Empecé de 0, pasé a 1000, y ahora supongamos que este globito de aire, o masa de aire, o parcela de aire, sigue elevándose, ¿sí?
Se eleva, se eleva, se eleva. ¿Y llegaremos a cuánto, chicos? A 13, profesor. En altura, ¿a cuánto llegaremos? Ah, ok, a 2000 pies. A 2000. Y cuando lleguemos a 2000 pies, o sea, 1000 pies más, la temperatura seguirá siendo 16. No, Habrá disminuido. ¿Cuánto habrá disminuido? ha disminuido 3 grados 3 más o grados. Entonces, menos. ¿cuánto será la nueva temperatura? Ahí lo 13. tiene. 13. Y obviamente esa parcela de aire está más ensanchada, está más gorda, está más grande. Tiene mayor volumen, se expandió. ¿Por qué se expandió? ¿Por qué creció en volumen? Porque la presión atmosférica, en la medida que va subiendo, es menor, menor, menor. Por eso se expande. Eso está en la diapositiva anterior. ¿Ya? Bien. Bueno, y en esta circunstancia, vuelvo a analizar, pues, estamos a 2000 pies, la temperatura es 30, es más grande mi globito, pero es la misma masa o el mismo volumen. Yo empecé con 1 metro cúbico de aire. ¿Ya? Ese metro cúbico de aire simplemente se ha ensanchado. Y entonces pasa lo siguiente. Miren, ahí está mi metro cúbico de aire, ¿sí? Hace un ratito ocupaba 11,5 gramos, perdón. Lo máximo que podía albergar era de 11,5 gramos, ¿sí? Y la cantidad de vapor de agua era de 8 gramos. Sí, pues, pero hace un rato era a 16. Ahora estamos a 13. Y si estamos a 13, chicos, pues resulta que esos 11,5 gramos, que es lo máximo que puede tolerar, ya no es lo mismo. Eso ha disminuido. Y mira, ahora cuánto es el máximo que puede tolerar. ¿Cuánto es? A 13 grados. 9,5. ¿Ya? Ese es el máximo aforo, lo máximo que se puede rellenar. Y entonces decimos, pero yo realmente tengo 8 gramitos de vapor de agua. Eso es inalterable, eso se mantiene. La cantidad de agua sigue ahí, constante. Y entonces nuestro máximo número de gramos que podemos copar es 9,5 gramos. Profe, yo tengo 8 gramos. ¿Ya? Chicos, ¿cuánto sería la nueva humedad relativa? Me sale 84, profesor. Y ya, ojalá me haya salido lo mismo. Ahí está, yo estoy mal, a ver, no sé qué pasó acá. Pero vamos por ahí. ¿Ya? Pero ahí estamos cerca, ¿ya? 82%. Bueno, profe, entonces resulta, mire, cuando estamos al nivel del mar, 56%. Si nos elevamos, si esa masa de aire se eleva, llegamos a los 1000 pies, la humedad relativa es 68. 1000 pies más, la humedad relativa es 82. Bueno, te habrás dado cuenta que en la medida que te elevas, ¿qué pasa con la humedad relativa? Chicos, ¿qué pasa con la humedad relativa? De 56 a 68 a 82, la humedad relativa cada vez es mayor, ¿sí? Y por último, chicos, a ver, ahí está el diagrama, es idéntico a lo que hemos visto, ¿no? ¿Ya? Profe, ¿qué ocurre si avanzamos 1000 metros más? Perdón, 1000 pies más, ¿sí? 1000 pies más. Bueno, profe, nuestro globito de aire se ha ensanchado, profesor, ¿sí? ¿Ya? Porque hay menor presión. Y hemos subido 1000 pies más. Bueno, ¿habrá una disminución de cuánto, chicos? De 3, profesor. 3 grados más. Y entonces la temperatura, ¿cuánto es ahora? La temperatura es de 10. La temperatura es de 10 graditos. Entonces, cuando llegamos a este nivel de temperatura,
de 10 graditos, ¿qué hacemos ahora? Repetimos la historia. Profe, nosotros tenemos 1 metro cúbico de aire, ¿está bien? Y la cantidad que podemos albergar es de 9,5 gramos. Y nosotros tenemos, acá hay un pequeño lapsus, a ver, este dato vino de la diapositiva anterior, ¿sí? A ver, miren este dato, chicos. Ahí está. Los 8 gramos copan 9,5 gramos, ¿sí? ¿Ya? Eso ocurre cuando la temperatura es ¿cuánto? 13 grados. Ay. Profe, el máximo número de gramos que podemos ocupar, 9,5. Tenemos 8, entonces estamos en una humedad relativa del 82%. Ya, ahora, este mismo ejemplo, ¿no? Es el que se ha colocado acá, solo que con un pequeño error. No es 10, debe ser 13. Este es el caso para 13, ¿ya? Porque cuando es 10 grados, chicos, ¿qué ocurre? La capacidad de albergue es menor. La capacidad de albergue es menor, justo 8 gramos. Justo 8 gramos. ¿Y cuántos tenemos nosotros de vapor de agua, chicos? 8 ¿Cuánto tenemos. tenemos de vapor de agua? Tenemos 8. 8 gramos. Justo tenemos 8 gramos. ¿Está bien? Entonces, en este momento, al haber llegado a los 3000 pies a una temperatura de 10 grados, resulta, chicos, que hemos encontrado una humedad relativa de ¿cuánto? Del 100%, profesor. Claro, pues, porque los 8 gramos cubren la totalidad de la capacidad de albergue. Bueno, pues eso es el 100%. Eso es el 100%. Y cuando llegamos a esta situación de humedad relativa igual al 100%, ¿sí? Bueno, decimos que el aire se encuentra saturado. El aire se encuentra saturado, ¿sí? El aire está saturado. Y si el aire está saturado, ¿ya? Nosotros nos fijamos, profesor, ¿eso a qué temperatura ocurrió? ¿A qué temperatura ocurrió esa humedad relativa del 100%, chicos? A 10 grados centígrados. A 10 grados centígrados, ¿sí? Bueno, entonces a ese valor de 10 se le conoce de este nombre. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Ahí está abajo. Punto de rocío. Punto de rocío. ¿Qué cosa es el punto de rocío? El punto de rocío es el valor de una temperatura, el valor de la temperatura a la cual la humedad relativa tiene un valor de ¿cuánto? De 100%. Del 100%. ¿Ya? Oiga, cuando llegamos a este punto de rocío, ¿qué cosa va a ocurrir? Bueno, el vapor de agua dejará de ser vapor de agua y pasará a ser ¿qué? Cuando lleguemos a esta temperatura de 10 grados, humedad relativa del 100%, ¿sí? A los 3000 pies, bueno, si ya tenemos una humedad relativa del 100%, ¿qué cosa va a pasar con el vapor de agua?
el vapor de agua deja de ser vapor de agua y se transforma ¿en qué? Se transforma en líquido. Se transforma en líquido, en pequeñas gotitas, ¿sí? En pequeñas gotitas de agua. Es decir, se da el fenómeno de la condensación. Se da el fenómeno de la condensación. ¿Ya? Entonces, esas gotitas pequeñas que están apareciendo, todas ellas juntas, ¿qué cosa es o cómo se llama? Uy, chicos. Chicos, si hemos llegado a una humedad relativa del 100%, ¿sí? En ese momento, ¿ya? El vapor de agua que está presente en una masa de aire, bueno, ese vapor de agua deja de ser vapor de agua y se transforma en líquido. A ese proceso se llama la condensación. ¿Está bien? Y esas gotitas, esas microgotitas muy pequeñas, todas juntas, es lo que se conoce con el nombre de ¿qué? Lee el título, ahí está el título. Nubes, profesor. Las nubes, pues chicos, las nubes. Por fin llegamos a las nubes. Se formaron las nubes. Aparecieron las nubes. ¿Ya? Pero esta nube está apareciendo siempre y cuando la humedad relativa sea ¿de cuánto? Del 100%. Del 100%. Y esa humedad relativa del 100% no ocurre a cualquier altura. Ha ocurrido a una altura ¿de cuánto? De 3.000 pies. De 3.000 pies. ¿Ve? Y a una temperatura ¿de cuánto? De 10 grados. De 10 grados. ¿Ve? Entonces ahí tienes la forma de cómo las nubes aparecen, cómo se manifiestan las nubes, cómo se originan las nubes, cómo se forman estas nubes. ¿Ya? Te he explicado todo el proceso, desde abajo, paso a paso, hasta que la humedad relativa llega a ser del 100%, y en ese momento se da el fenómeno de la condensación, el vapor de agua deja de ser vapor de agua y pasa a ser líquido. Claro, pequeñas gotitas, ¿no? Ese conjunto de pequeñas gotitas líquidas es lo que conocemos con el nombre de nube. Aunque claro, esas nubes van acompañadas de cristales de hielo también, ¿no? Ya, eso lo vimos al inicio de la sesión. Bueno, nivel de condensación. Te darás cuenta que para que una nube aparezca, se forme, bueno, pues eso no ocurre a 1.000 pies, 2.000, eso no puede ser, pues. Las condiciones no se dan, no son propicias las condiciones. Las condiciones se dan cuando la humedad relativa es del 100%, en este caso la temperatura es 10 y se logró a una altura de 3.000 pies. ¿Ya? A ese punto donde se forma la nube, donde la humedad relativa es 10, donde la temperatura es 10 grados y a esa temperatura se le conoce como punto de rocío, ¿ya? Bueno, a ese nivel donde se dan estas situaciones se le conoce con el nombre de nivel de condensación. Nivel de condensación. ¿Qué cosa es el nivel de condensación? Altura a la cual una parcela de aire en ascenso alcanza la saturación del 100%. Nivel de condensación. ¿Qué cosa es, profesor? Es la altura a la cual una parcela de aire, o sea, un poco de aire, una porción de aire, en ascenso alcanza la saturación. ¿Ya? Y la saturación, usted recuerde, es cuando la humedad relativa es igual a ¿cuánto?
cuando la humedad relativa es del 100%. ¿Ya? Bien, en este diagrama puedes apreciar lo que hemos hecho por separado, ¿no? ¿Ya? Mire, nosotros empezamos desde el suelo. Claro que hemos empezado con otros números, ¿no? Ha sido un ejemplo distinto, pero el razonamiento es el mismo. Mira, aquí en el suelo, abajo, la temperatura, ¿cuánto es? Vamos, chicos. De 32 grados centígrados. 32. Esa masa de aire se eleva y al elevarse más frío, 22, ¿no? Se sigue elevando, más frío, 12, ¿sí? Pero te darás cuenta también que ese globito o parcela, porción de aire, cada vez es más ancha, más ancha, más ancha, ¿sí o no? Ya te expliqué por qué es más ancho cada vez ese globito de aire. Porque la presión atmosférica, en la medida que te elevas, la presión atmosférica disminuye. Ya, entonces continúo. Mire, profe, abajo era en el piso era 32, después 22, después 12 y mire, llegamos a 2 grados. Cuando llegamos a 2 grados, que es aproximadamente a los 10.000 pies, resulta que empieza a aparecer lo que llamamos nube. Empieza a aparecer lo que conocemos con el nombre de nube. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que recién a los 2 grados, a ver quién me ayuda, ¿cuánto fue la humedad relativa? ¿Cuánto fue la humedad relativa en este diagrama a los 2 grados? Uy, uy, uy. A ver, Saúl. Hola, Saúl. Sí, profesor, no le escuché bien los datos. ¿Me podría repetir, por favor? Solo Saúl, escuché. hazme un favor. Como yo estoy en pantalla completa, no puedo ver a los presentes. ¿Cuántos alumnos están presentes? Solo estamos 1, 2, 3, solo 4, profesor. Ya, dame los nombres, por favor. Estamos, mi persona, Saúl Nilo, mi compañero, Alan David, Ya, mi compañero, Jorge El Hipólito, mi ya, compañera Loren Jesús, solo los 4. ya. A ver, Hipólito, Loren y el otro, Alan David, Alan David, ¿no? sí. Ya, Alan, hola. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Alan? Buenas noches. En este diagrama que estás visualizando, ¿sí? ¿Ya? ¿A qué altura se forman las nubes? A los 10.000 pies, A los 10.000 pies. ¿Qué preciso es cuando la temperatura es cuánto? a 2 grados Celsius. Ya, muy bien. ¿Me puedes decir cuánto ha sido la humedad relativa ahí? Ya, Alan David. La A ver, humedad está... Loren. Hola. Uy, no está, creo. No me salen los datos, profesor. ¿Cómo? No me salen los datos. Si estamos a una altitud de 10.000 pies y tenemos 2 grados centígrados
de No, 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 temperatura. no lo vas a calcular, pues. No se podría calcular. Lo Ajá. que tenemos que hacer es razonar así, mira, ve. Si estamos a los 10.000 pies y Ujú, justo ahí estamos a la temperatura de 2 grados, ¿correcto? ¿Ya? ujú, Y según el diagrama, justo ahí en ese nivel empezó a formarse las nubes, ¿correcto? ujú. De lo anterior que yo he explicado, eso se logra si, solo si, la humedad relativa, ¿cuánto es? La mitad de 100 tendría que ser, profesor. La mitad. ¿Por qué la mitad, hijo? Porque si la temperatura relativa completa es del 100, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, más o menos No. algo por el agarro, no sé si estoy A mal. ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a regresar, vamos a regresar. Ahí está el ejemplo, ¿ves? Ujú, ¿Sí? ¿Ya? Ahí está el ejemplo. sí, Empezamos cuando estábamos en el piso, en la correcto. superficie, la humedad relativa 56%. Ahí no hay nubes, pues. ¿Sí? Nos elevamos 1.000 pies, ¿sí? La temperatura es 16, hicimos los cálculos, la humedad relativa salió 68, ¿sí? Ujú, Seguimos avanzando, subiendo, subiendo, 1.000 pies más, la temperatura es 13, ¿no? Porque, ¿por qué 13, profesor? Porque hay un gradiente de temperatura que ya sabemos, ¿no? claro. Que cada 1.000 metros disminuye 3 grados. Sí, Bueno, hicimos los cálculos y a esta temperatura de 13, la humedad relativa salió el 82%. correcto. Y entonces subimos 3 grados más, perdón, subimos 1.000 pies más, llegamos a 10 grados, porque de 13 a 10 hay una disminución de 3 grados, y resulta que ahí, cuando hicimos los cálculos, y están acá, ¿sí? La humedad relativa, ¿cuánto salió? 100%. 100%. Ah, ya, ok. Entonces, lo Ya. dije hace un rato, lo vuelvo a decir. Este es un ejemplo. Ujú, Esto no es algo absoluto. Este es un ejemplo que se me ha ocurrido a mí para explicarles, ¿correcto? ujú. Que cuando se llega a la temperatura, perdón, a la humedad relativa del 100%, Ahí recién se sea pone cual la sea el luz. caso, cuando se llega a la humedad relativa del 100%, de repente en otro ejemplo la temperatura va a ser 8, va a ser 5, no va a ser 10 de repente. Pero lo Ya. importante Ujú, es que en ese momento, en esa circunstancia, la humedad relativa, ¿cuándo tiene que ser? 100%. 100%. Y recién ahí, 100% de humedad relativa, se dice que el aire está saturado. Y si el aire está saturado, bueno, aparece mágicamente, ¿no? Aparece mágicamente este bello dibujito. Sí, ¿Cómo se ya lo llama? entendí. Nube, profesor, ya lo entendí. La nube, ¿no? Obviamente porque está ocurriendo el proceso de la condensación. Se está dando el proceso de la condensación. Y a esa temperatura en la cual ocurrió este fenómeno, ¿sí? La condensación, en este ejemplo es 10, entonces en este ejemplo, el punto de rocío es 10. El Ujú. punto de rocío es 10. Pero no en todos los ejemplos el punto de rocío va a ser 10, pues. Yo en el examen puedo darle otro ejemplo a usted y el punto de rocío puede ser 2 grados. ¿Me capta? Sí. En otro ejemplo, el punto de rocío puede ser 15. Pero en cualquier Ujú. ejemplo, esto sí, en cualquier ejemplo, la humedad relativa, ¿cuánto debe ser? Siempre, profesor. Ay, ¿ves? Ahí está, ahora estamos bien ya. Sí, ¿Sí? ya mejor. Entonces, ahora regresando a este ejemplo, ¿no? Mire, acá son otros valores. Ujú, sí, ¿No? por Inclusive eso. abajo 32, pasamos a 22, pasamos a 12, ¿no? En la medida que este globito de aire se eleva, se ensancha, se ensancha, se ensancha, ¿no? Disminuye la temperatura y llegamos a los 10.000 pies, ¿no? En este ejemplo se nota en la imagen que a 10.000 pies, a la temperatura de 2, ¿qué ocurre? ¿Se forma qué? La nube. Las nubes. Conclusión entonces, concluyo, caramba, profe, a la temperatura de 2 justo ahí, ¿qué cosa ocurre? La humedad relativa, ¿cuánto es? Le doy a mis compañeros para que respondan. A ver, Hipólito,
¿Está Hipólito? Loren. Uy, uy, uy. Bueno, chicos, si la temperatura de 2 grados, y ahí se nota, miren, parece una recta, ¿no? A partir de ahí recién aparecen las nubes, a esto le corresponde una humedad relativa del 100%, sin cálculo, sin nada. Yo entiendo que para que la nube aparezca aquí, recién aquí, ¿no? A los 10.000 pies, es porque aquí la humedad relativa es del 100%. Y la temperatura a la cual ocurrió es 2 grados. ¿Cómo se le llama a esta temperatura? Que en este ejemplo es 2 grados. A ver. ¿Cómo se le llama a esta temperatura que en este ejemplo es 2 grados? El punto de rocío. El punto de rocío. El punto de rocío. ¿Está bien, chicos? ¿Ya? Y bueno, se genera como una especie de techo, pues, ¿no? A partir de aquí hay nubes. Antes de este nivel no hay nubes, pues. No hay nubes. ¿Por qué no hay nubes? Porque la humedad relativa no era el 100%, pues. Habrá sido 80, 60, qué sé yo, pues, ¿no? Recién cuando la humedad relativa es del 100%, las nubes aparecen, ¿ya? Se da el proceso de la condensación. Es decir, el vapor de agua se transforma en pequeñas gotitas líquidas, ¿no? ¿Ya? Bien. Nivel al cual la temperatura de la parcela de aire iguala al punto de rocío, ¿ya? Entonces, a esto se le conoce como nivel de condensación. Nivel de condensación. ¿Ve? Esta línea punteada de color negro es el nivel de condensación, ¿ya? Y eso ocurre a la temperatura de la parcela de aire igual al punto de rocío. O sea que en este ejemplo, el punto de rocío es 2 grados, pues. El punto de rocío es 2 grados, ¿ya? A este nivel, ¿no? Lo consideramos importante porque a partir de ahí se dan las nubes. Antes de ello no hay nubes, pues. ¿Ya? Continuamos, chicos. Uy, ¿qué pasó acá? Uy, se me fue. Ya, bueno, esto que estamos haciendo acá, estos son, bueno, gráficos, digamos, falsos, ¿no? Artísticos, ¿no? Pero hay imágenes más reales, más concretas, y son lo que voy a mostrar a continuación. ¿Ve? Ahí tienen esa imagen, ¿ve? Ahí se nota con claridad que hay un nivel, ¿ve? ¿Sí? ¿Ya? Y por debajo de ese nivel, ¿no? Una línea imaginaria, ¿no? Bueno, pues no hay nubes. No hay nubes, ¿no? Por encima de ese nivel sí están las nubes. ¿Qué entiendo yo? Que justo en este nivel de línea amarilla, ahí la temperatura toma el nombre de punto de rocío, ¿no? Y ahí, justo ahí, la humedad relativa es del 100%. ¿Dice? Altura a la cual una parcela de aire en ascenso alcanza la saturación, ¿no? Bueno, ahí tienen otro diagrama, igualito se aprecia, ¿no? Que hay un nivel, ¿ve? ¿Ya? Ya, mecanismos de ascenso de aire. ¿Qué es lo que hemos estado viendo, chicos, desde hace rato? A ver. Todo esto lo hemos visto, ¿no? Ya. Formación de nubes. Estamos en el tema formación de nubes, ¿no? Ya. Fue la diapositiva que ya expliqué hace rato, ¿ah? ¿Con qué empezó esta explicación? Con una bolita de aire abajo, que yo le llamé parcela, ¿no? A ver, por un momento le decía globito, una porción de aire. Si estamos en el piso, bueno, iniciamos el análisis con
con una temperatura de 19 grados. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hicimos ahí? Para 1 metro cúbico de aire, la temperatura 19, la capacidad máxima de albergue es de 14, y resulta que tenemos en ese metro cúbico de aire unos 8 gramitos. Ya pues, si tengo 8 gramitos de agua, de vapor de agua, y lo máximo que puede cobijarse es de 14 gramos, entonces uno dice que la humedad relativa es del 56%. Eso ocurrió al nivel del mar en la superficie. Entonces anotamos ahí 56%, ¿sí? Ahora, ¿qué hicimos? Profe, esta bolita que se eleve, pues, que se eleve, se elevó, ¿sí? Se elevó. Y al elevarse, recordamos que el gradiente es 3 grados por cada 1000, y entonces de 19 pasó a 16, una disminución de 3 grados. Cuando la temperatura es 16, hicimos otro análisis, ¿no? Mire usted, ¿no? Y resulta que la capacidad de albergue disminuyó, los 8 gramos se mantuvieron, y entonces la humedad relativa, cambió la humedad relativa a 68. ¿Ve? Bueno, entonces 68% eso ocurre a los 1000 pies, profe. Bueno, que esta bolita siga elevándose, pues. Que siga elevándose la bolita. Que suba 1000 metros más, perdón, 1000 pies más. Y entonces si sigue 1000 pies más, va a disminuir la temperatura 3 grados más. Ahora estamos en 13, ¿sí? Y en esta circunstancia, ¿no? Resulta que la capacidad de albergue disminuye a 9,5. Los 8 gramos de vapor de agua se mantienen ahí, solo que ahora su espacio en el cual se circunscribe es más pequeñito, ¿no? 9,5. Y entonces, en este caso, la humedad relativa pasó al 82%. Profesor, entonces a los 2000 pies, la humedad relativa es del 82%. ¿Estamos, chicos? Todo esto ya le expliqué, ¿no? Solo que estoy recordando por qué. Porque nosotros, para nuestro ejemplo, para nuestro análisis, ¿qué cosa hemos establecido? Que la bolita de aire, el globito de aire, la parcela de aire, ¿dónde inicia el análisis? ¿Dónde se inicia? En la superficie, profesor. Y de ahí, ¿qué dijimos? Que suba, que suba, que suba. Bueno, la pregunta del millón. Oye, ¿y cómo así sube? ¿Cómo así sube esa masa de aire? ¿No? Estamos viendo que si la masa de aire se mantuviera siempre abajo, pues entonces todo esto se va al diablo, ¿no? Todo este análisis no sería posible. Entonces aquí hay un tema muy importante, profe. Esa bolita que sube, esa bolita de aire, esa parcela de aire, bueno, gracias a que sube, es que se da todo este fenómeno. La humedad relativa va cambiando hasta que se satura, ¿sí? Pero la pregunta del millón, ¿y qué hace posible que esa masita de aire suba? ¿Cómo es posible que suba? ¿Gracias a qué sube? ¿No? Bueno, Temperatura, profesor. para que esa partícula suba, ¿sí? Lo hemos visto en capítulos anteriores, ¿no? ¿Ya? Es los fenómenos de circulación del aire que vamos a explicar en esta oportunidad también. Miren, bueno, esto ya es el nivel de condensación, ¿no? Mecanismos de ascenso del aire. Es decir, cómo es que ese aire sube como si fuera un globito, ¿no? ¿Cómo es que sube? Bueno, recordarán en clase, chicos, ¿no? Recordarán en clase que decíamos que los rayos solares llegan a la superficie, ¿sí? Y entonces las masas de aire que están cerca a la superficie, ¿qué ocurre? Ya pues, chicos, ¿qué ocurre con las masas de aire que llegan a las... A ver, los rayos solares llegan a la superficie, calientan la superficie. Entonces, las masas de aire que están cerca a la superficie, ¿qué ocurre?
Profesor, ¿están en movimiento por las corrientes de convección? Ya, pero responda a mi pregunta. ¿Qué pasa con esas masas de aire que están cerca de la superficie? La superficie acaba de recibir rayos, rayos, rayos. Entonces la superficie se calienta, eleva su temperatura. ¿Qué ocurre con las masas gaseosas que están cerquita a la superficie? Son menos densos, ¿no? ¿Cómo, cómo? Son menos densos o más. Claro, pues está bien, entiendo, pero ¿por qué son menos densos? Porque esa masa de aire se ha calentado, pues. Ujú. Esa masa de aire que está cerca a la superficie incrementa su temperatura, se calentó, y como se calentó, disminuye su densidad, como tú dices, se pone menos denso, y como se pone menos denso, y arriba el aire está frío, el aire frío es más pesado, ese baja y el de abajo sube, ¿ve? Entonces, hay mecanismos de ascenso de aire, pero no es el único, ¿ya? No es el único. Por eso vamos a repasar. Existen varias formas en las cuales una parcela de aire se ve forzada a ascender y enfriarse adiabáticamente. La convección, que una señorita lo decía, no sé quién lo dijo, ¿no? ¿Ya? Convección térmica, generada por el calentamiento del aire en contacto con la superficie. Ahí está lo que ya mencionábamos, ¿sí? Los aires calientes que están abajo son menos densos, se elevan, y los fríos que están arriba bajan. Ahí está. Eso se llama convección térmica. Levantamiento orográfico es otro factor, ¿no? Otro factor, y eso implica lo siguiente, ¿no? Se genera cuando el aire es forzado a ascender sobre terreno elevado, ¿ya? Orográfico, el término orográfico implica relieve, ¿no? Llanuras, montañas, ¿no? Toda esa estructura geográfica. Levantamiento frontal. Esto es generado cuando una masa de aire cálido es forzado a ascender por encima de una masa de aire más frío, ¿ya? Y finalmente la convergencia, generado por los patrones de circulación ascendentes del aire en áreas de baja presión. Entonces, para que una porción de aire, un globito de aire, se eleve, ascienda, ¿sí? Bueno, hay más de un mecanismo. El mecanismo que más conocemos es el de la convección térmica, que es el que más nos interesa también, ¿ya? Los demás son importantes, pero de menor importancia que la convección. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos pues, ¿ya? Nos vemos el día domingo. Nosotros tenemos clases normales, ¿no? ¿O le han dicho algo? Hasta lo último, profesor, son normales, profesor. Ya, por mi parte no hay ningún problema. Yo estaré con ustedes el día domingo. ¿Ya, chicos? Gracias por su atención como siempre. Ahí quedamos. Nos vemos, por favor. Nos vemos. Hasta Buenas luego, noches. profesor. Gracias. Hasta luego, chicos.